Hola, mi nombre es María de Lourdes Sánchez y les doy la bienvenida al estudio de Diego Rivera. Aquí conocerán las colecciones de arte popular y de arte prehispánico que el muralista tuvo aquí en su estudio. Diego Rivera comenzó su etapa como coleccionista desde muy joven. Desde pequeño comenzó a coleccionar algunas piezas prehispánicas, de las cuales al día de hoy se conservan más de 50,000. Muchas de ellas aquí en el estudio, pero la gran mayoría está en el Museo Anahuacalli, que es un museo que él mismo diseñó para conservar todas esas piezas de su colección. Otra importante colección en la vida de Diego Rivera son las artesanías mexicanas. Estas piezas, de las cuales aquí en el estudio conservamos algunas, pues son de diferentes procedencias, de estados como Michoacán, el Estado de México, el Distrito Federal, y todas ellas tienen cualidades estéticas en las cuales Diego Rivera veía manos de artistas. Bien, pues inicialmente la etapa como coleccionista de Diego Rivera empieza pues por gusto. Creo que todos nosotros alguna vez lo hemos hecho, hemos coleccionado algo porque nos gusta un objeto. Diego Rivera, al regresar de Europa, tras casi 14 años de estudios por allá, viene a México y participa en la organización de una exposición sobre artes populares. A partir de ese momento, Diego Rivera comienza a tener contacto con todas las expresiones artísticas en México y entonces comienza a ver en ellas pues, cualidades como la creatividad. Los artesanos tenían una gran capacidad y la tienen todavía en el uso del color, del diseño, la proporción, y Diego Rivera pues este era su principal motivo, tratar de promover esos artistas, de que dejaran de ser artistas menores, ya que, como ustedes sabrán, todas las artesanías tienen un uso práctico en nuestra vida y dejan de ser artes como un cuadro o como una escultura. Entonces Diego Rivera lo que quiso al coleccionar estas piezas era promover la creatividad y la capacidad de estos artesanos mexicanos. Bien, pues la colección de Diego Rivera de arte prehispánico comienza desde muy joven, siendo niño. Y pues como ustedes verán son diferentes piezas, muchas de ellas de tipo ornamental, otras también son de tipo decorativo, muchas hacen alusión a la maternidad y también muchas de ellas son de un carácter mucho más ritual, como el incensario de ánimas, que es pues, incensario con 3 soportes. Entonces todas estas piezas, más allá de ser pues entes o objetos que no tenían ninguna utilidad para un pintor en su estudio, pues sin duda pasan a ser parte de su inspiración, pasan a ser parte de sus composiciones y bueno, pues por supuesto también de la exaltación del carácter artístico que todas estas piezas conllevan en sus formas, en sus volúmenes, en todas estas representaciones incluso de la belleza del México prehispánico. Bien, pues también el caso de las caritas sonrientes es muy particular porque Diego Rivera inserta la estética de estas piezas, pero no de una manera totalmente objetiva, no integra las caritas realmente a su obra, sino en este caso integra la expresión. La sonrisa de estas piezas la integra en una de sus obras muy conocidas que se llama Modesta e Inesita, que es el retrato de una persona que trabajó sirviendo en su casa a Diego Rivera, y su hija Inesita
fue retratada por el pintor también en diversas ocasiones, pero en ese retrato donde ellas aparecen juntas, la sonrisa de Inesita hace alusión a estas caritas sonrientes de procedencia de Veracruz. Como les había comentado antes, Diego Rivera procura integrar la estética de las piezas que él coleccionaba en su estudio, y esta es una muestra muy clara que, aunque Diego Rivera no integra la pieza prehispánica claramente, podemos ver en la expresión de Inesita, que es esta pequeñita, una referencia muy clara hacia las caritas sonrientes de Veracruz, de las cuales platicamos antes. Bien, pues estos dos retratos hechos por Diego Rivera en la década de los 40 también nos muestran cómo el artista incluye en su obra las artesanías, que en este caso son prendas. En el retrato de esta dama, que es Cuca Bustamante, una blusa tejida, igualmente su falda y hasta el petate que se encuentra como tapete debajo de sus pies. En el caso de este otro retrato, que es una dama oaxaqueña, pues también está vestida con unas prendas bellísimas, de una calidad mucho más fina, el rebozo, la falda bordada, pero además aquí Diego Rivera hace una clara alusión a que este retrato fue hecho en el estudio, porque si ustedes recuerdan el gran ventanal donde están los Judas recargados, bueno, pues podemos verlo aquí, pero abierto. Es un ventanal bellísimo que se puede abrir, que se pliega y que da lugar a este precioso panorama natural. Incluso se puede ver la duela del mismo estudio, que hace referencia a que efectivamente fue pintado en este lugar. Bien, pues esta acuarela, además de que nos habla de otra técnica que el pintor utilizaba para realizar su obra, esta es una vendedora de flores y de pollos. Es una vendedora que también usa un sombrero, probablemente tejido, y un rebozo para llevar su carga, su mercancía, en la cual Diego Rivera retrata los mercados, los oficios y la vida habitual de la gente del México que él encuentra tras su llegada de Europa. Otro de los retratos elaborados por Diego Rivera en este estudio de San Ángel es el de una mujer llamada Lore Stavenhagen, esposa de un amigo de Diego Rivera, otro coleccionista de arte prehispánico. Es muy interesante ver también cómo Diego en este retrato integra las piezas en el fondo de esta composición. El señor Stavenhagen vivía muy cerca de este lugar y junto con Diego Rivera intercambiaban piezas. Entonces, esta era una relación muy cercana que afectaba pues también sus colecciones, pero como podemos ver aquí, Diego Rivera pues también logra retratar no solo la belleza de esta mujer, sino también las piezas que ellos seguramente en algún momento habían intercambiado. Bien, pues a propósito de las técnicas que Diego Rivera utilizaba para su obra artística, también quisiera platicarles sobre esta técnica que se llama mosaico veneciano. Esta es una pequeña muestra del mural de Río Juchitán, que fue elaborado con pequeñas piezas de vidrio de color. Pues vale la pena comentar que no es el único diseño que realiza con esta técnica, que tiene sus fundamentos desde hace siglos, y que aquí en México es fabricados estos pequeños mosaicos en la ciudad de Cuernavaca. Diego Rivera también llevó a cabo el mural de los insurgentes, en el cual realiza toda una escena acerca del teatro en México y que lo desarrolla con esta técnica que en la parte central tiene a Cantinflas. Pues seguimos en el estudio de Diego Rivera. En este lugar se encuentra la exposición permanente del pintor, y la parte más importante que tenemos aquí es la colección de Judas. Antes habíamos hablado que había muchas técnicas dentro de esta colección, pero por su cantidad y por su calidad también destacan los Judas elaborados con la técnica de cantonilla popular. Estos grandes Judas que se encuentran en la ventana representan normalmente imágenes asociadas al mar. Son diablos, son calaveras, son chivos en muchas ocasiones, pero también estos juderos que fueron pues, muy promovidos por Diego Rivera
hicieron algunos judas por encargo. Por ejemplo, uno de ellos es el Judas vestido de obrero, que no tiene nada que ver con el mar, sino más bien con la figura comunista de este pintor. Estos Judas están elaborados con la técnica de cartelería popular, es una técnica netamente de la Ciudad de México, y que también desarrolla otro tipo de objetos como son los juguetes, como estas muñecas, también los alebrijes, que son muy conocidos actualmente, y las piñatas, que también siguen siendo parte de las tradiciones mexicanas. En el caso de los Judas, que tienen un uso ritual, Diego Rivera más bien los mencionó porque podía ver en ellos cualidades incluso escultóricas. El artesano, sin haber ido a una escuela y formarse como artista, pudo trabajar con el volumen, con el espacio, el equilibrio, y todos estos elementos los pudo llevar a cabo en una pieza artística con todos estos juegos. Algo interesante también de esta colección es que el mismo Diego Rivera la integra en su obra. En este caso es una muñeca de cartón, que también se conocen como muñecas de silver. Esta muñequita, que era pues realmente un objeto bastante económico, de fácil acceso para las masas de aquellos años 20 y 30, Diego Rivera la incluye en este retrato de una niña mexicana, que también fue elaborado en este estilo. Bien, pues respecto a los Judas, quisiera que pudieran observar sus cualidades, sus formas, sus colores. Diego Rivera los veía como pues artesanías bastante frágiles, porque son muy fáciles de quemar. De hecho, esa es su misión, para eso son hechos, para ser quemados. Y en esta colección destacan dos familias muy importantes de juderos en la Ciudad de México, que son la familia Linares. Los Judas que ustedes ven con estos cuellos alargados, como la calavera o el arlequín, fueron elaborados por el señor Pedro Linares, aquel que inventó los alebrijes. Los Judas que no tienen un cuello alargado fueron hechos por otra judera, que Diego Rivera les llamaba juderos de cabecera. Estos Judas sin cuello fueron elaborados por Carmen Caballero, una mujer muy sencilla, de la cual la misma Frida Kahlo fue pues una benefactora muy importante. También la misma Carmen Caballero fue la creadora de muchas de estas calaveras que están en la parte alta del estudio, de lo cual cabe destacar que todas estas piezas son hechas con desechos, con basura, tubos, cartones, alambres, todo lo que era basura, estos artesanos lo convertían en piezas artísticas. Por ejemplo, los costales de cemento eran una de las principales materias primas para esta cartonería popular. El caso también de las muñequitas que platicábamos antes, las muñequitas de Sololoy, con articulaciones en sus brazos y piernas, también eran elaboradas con papel, con periódico y con estas bolsas de cemento. Además de todas estas colecciones que ya hemos visto, la colección permanente del estudio también conserva algunos otros objetos más bien de la vida cotidiana del artista. Tal es el caso de este fonógrafo, que es un objeto pues bastante antiguo, pero que servía para escuchar música. Esta bocina verde permitía que aquella música que Diego escuchaba pues seguramente ambientara su lugar de trabajo. Sabemos que a Diego le gustaba también la música mexicana. Algunas personas nos han contado sobre Concha Michel, una cantante de música muy popular mexicana, de corridos mexicanos, y que bueno, pues también era comunista como el artista, lo cual hacía que compartieran también muchas charlas y muchas pláticas en este lugar. Otro de los objetos también del uso cotidiano del artista es este molino que le permitía al artista justamente moler y mezclar los pigmentos. Es un objeto pues bastante mecánico, que al interior tiene unas esferas de cerámica
que permiten realizar esta mezcla de manera más homogénea. También hay mesas, también hay sillas, de lo cual nos dicen que bueno, pues Diego Rivera pasaba mucho tiempo en este lugar. De hecho, le traían los alimentos al estudio y utilizaba esta mesa y estas sillas para alimentarse. En muchas ocasiones invitaba a sus modelos a que pudieran comer con él. Por supuesto, lo que las fotos nos dicen es que comía también comida muy mexicana, las tortillas, los tacos y todo lo que tiene que ver con nuestra deliciosa comida mexicana.